a responder, a contestar por estos días es si es efectiva o no la vacuna contra el dengue, si es efectiva rápidamente, si son necesarias las 2 dosis. Es la información que tenemos hasta el momento, pero ¿cuánto hay de cierto? Hemos decidido hablar con él. Él es epidemiólogo, él está en Brasil, es brasileño. ¿Y por qué decidimos hablar con él? Porque entendemos que Brasil tiene mucha más experiencia en cuanto al dengue que nosotros, por ser una zona muy calurosa, por ser una zona muy húmeda, lo mismo que el norte de nuestro país. Pero sin embargo, bueno, el cambio climatológico hizo que el país, hoy la Argentina, esté viviendo un brote histórico. Entonces, queremos saber cómo se está manejando el país vecino respecto a esto, entendiendo que ya desde hace muchísimo tiempo están vacunando contra el dengue. Exactamente. Gessem Orellano, epidemiólogo, está ahí en contacto con nosotros directamente desde Brasil. Gessem, buen día. Buen día. ¿Cómo va usted? Buenos días, Coco, Majo, y todo tu equipo técnico y sobre todo tu audiencia. Muchas gracias por la invitación y estoy aquí para intentar ayudar con lo que sea posible. Gracias. Como bien decía Majo en la introducción, decidimos hablar contigo porque ustedes tienen ya una experiencia larga, nosotros también, pero quizá ustedes tienen mucho más desarrollada la protección contra el dengue, ¿no? Este proceso que el gobierno acompaña en el devenir de la población, de la sociedad día a día, en una zona absolutamente abarcada o atravesada por el clima tropical. Queremos saber exactamente, como bien decía Majo, sobre la vacuna. La vacuna contra el dengue, ¿ustedes la aplican cuándo? ¿En qué momento de la época del año? Bueno, el tema de Brasil con relación al dengue es algo que nos preocupa muchas décadas, a más de 3, 4 décadas tenemos ese problema acá en Brasil. Sí. Y no solamente tenemos experiencia con la epidemia, pero en este momento, justo en esta época del año, estamos viviendo el peor brote de la historia de casos nuevos de dengue y sobre todo de muerte. Para que tengan una idea, acá en Brasil ya murieron más de 1000 personas por la enfermedad dengue. Y eso muestra a nosotros que a pesar de esa experiencia que Brasil, que Latinoamérica y la humanidad tiene con la enfermedad dengue, nosotros tenemos que desarrollar y pensar en estrategias nuevas para prevenir de forma más efectiva el problema. Y no tengo duda que la vacuna contra el dengue es la mejor solución que tenemos de inmediato. Así que es una vacuna que no es una vacuna que surte un efecto inmediato. Su protección total tarda un poco, alrededor de más o menos ahí 90, 120 días, pero después de tomar ya la primera dosis de la vacuna, algunas semanas después nosotros ya tenemos una protección. Lo que pasa es que su protección máxima, su protección total, solo se observa en los estudios científicos sobre el tema aproximadamente 2 semanas después de la segunda dosis. Así que ese es el punto. Es importantísimo tomar no solamente la primera, pero también la segunda dosis. Perdón. O sea, Gessem, para tenerlo absolutamente claro, porque era justamente motivo de charla ayer, hoy de nuevo, acá en el equipo, en el estudio, en el programa, con la primera dosis ya se obtiene algún grado de inmunidad. Empieza a desarrollarse la inmunidad en la persona que es vacunada. El famoso anticuerpo. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos una situación muy parecida para casi todas las medicinas y para casi todas las vacunas. Así que cuando iniciamos, por ejemplo, un tratamiento con antibióticos para una neumonía, cuando ya comenzamos a tomar el antibiótico en el primero, en el segundo día, ya tenemos un efecto casi que inmediato. Claro que no es el efecto total, precisamos de más tiempo, a veces 5 días, 1 semana, 10 días, y con las vacunas es casi lo mismo. Uno tiene una primera dosis, esa dosis lleva el organismo a reaccionar, en particular el sistema inmunológico, los anticuerpos, y uno ya tiene de pronto, algunos días después de tomar la primera dosis, una protección que va alargándose a lo largo del tiempo. Quiero consultarte algo, pero antes de irnos, me parece muy importante quedarnos en el tema vacunas.
¿Cómo están vacunando hoy? Brasil, ¿cómo está vacunando hoy? Quiero saber si esto es masivo, si se dan todos los centros de salud. Tengo entendido que algunas empresas de turismo ya exigen para quienes visiten el país tener la vacuna colocada, o al menos lo aconsejan, ¿no? Obviamente. ¿Cómo es la situación hoy? Bueno, un punto importante a destacar acá en Brasil es que estamos intentando, programando una vacunación masiva para toda la población, pero en esta etapa de la campaña nacional de vacunación por el Sistema Único de Salud, por lo tanto, una vacuna gratuita y de acceso universal, está siendo efectuada básicamente en los niños que tienen edad entre los 10 y 14 años, pero en la red privada es posible comprar la vacuna a más o menos 400 reales, algo que sería parecido con, no sé, no me recuerdo exactamente el cambio para dólares, por ejemplo, pero no sería nada barato. Así que tenemos esa posibilidad de adquirir la vacuna por el sistema público gratuito de salud de Brasil o por la red privada, comprando directamente a los laboratorios, farmacias y etcétera que la comercializan. Decem, esa vacuna pública, ¿ustedes cuándo la empezaron a aplicar? Porque acá lo que se está debatiendo es si debería haberse aplicado desde octubre para que nosotros hoy hubiésemos llegado con una situación con anticuerpos, con el cuerpo más preparado para enfrentar la enfermedad. Quería saber qué opinas sobre eso. Claro, lo ideal sería anticiparse a la estación más cálida o más lluviosa para con eso tener una efectividad, digamos así, en el nivel de la población. Pero lo que pasa es que esa vacuna es una vacuna que está restricta a un laboratorio y ese laboratorio todavía tiene una capacidad productiva muy baja y por ese motivo, y no solamente por ese motivo, por otros temas de aprobación de la vacuna por la Agencia Nacional de Salud de Brasil y otros asuntos técnicos que tardan para hacer con que esa vacuna se haga disponible a toda la población, y lamentablemente iniciamos la vacunación, y respondiendo a tu pregunta, un poco tardíamente, comenzamos a más o menos algunas semanas atrás, pero eso ya es un aliento, eso ya es algo que nos trae esperanza, sobre todo para las próximas estaciones, para las próximas epidemias que vamos a seguir teniendo de dengue en Brasil, y no solo en Brasil, así también como en Argentina, en Bolivia, Perú, Paraguay y otros países afectados duramente por la epidemia. Exactamente. Yesem, ¿qué opinión te merece puntualmente como especialista la situación actual de nuestro país, de Argentina? Entendiendo más allá de lo que vos contás, que no es algo privativo de nuestro país, es una situación bastante, particular, ¿no? Porque no se están dando vacunas y de alguna forma hay opiniones como, si se quiere, encontradas al respecto. ¿Qué opinión te merece a vos como especialista? No, yo creo que un gobierno responsable, un gobierno comprometido con la salud pública, tiene que hacer algo parecido con que está haciendo Brasil en este momento, que es disponibilizar en medio de una crisis sanitaria internacional vacunas para la población, sobre todo para la población que tiene menos condiciones de protegerse contra el mosquito. Y ese es un tema importantísimo. Tenemos que pensar en esos detalles porque nosotros sabemos que de los más de 100 muertos que tenemos hoy en Argentina, que la mayoría de los más de 135.000 casos registrados en Argentina en este momento, la mayoría ocurren justamente en gente vulnerable. Y en ese caso, el Estado tiene un papel crucial, no se puede omitir. Si está habiendo una omisión del Estado argentino, en ese caso es algo que tenemos que lamentar, nada más. Yesem, yo quería saber respecto de la vacuna puntualmente, ¿qué tiempo dura la protección de dicha vacuna? Se hablaba de 5 años, ¿o es que hay que actualizarla año a año, temporada a temporada? Bueno, nosotros cuando desarrollamos la vacuna contra COVID-19,
teníamos algunas dudas en relación a la actualización y después estamos a 4 años, ya se pasaron 4 años del inicio de la epidemia y más de 2 años del inicio de la vacunación. Está muy claro para nosotros que es necesario actualizar la vacuna de tiempos en tiempos. En relación a la vacuna contra el dengue, no tenemos todavía evidencia científica que nos orienten a actualizar la vacuna. O sea, esa protección que tú dijiste a poco, que duraría hasta 4 años, sigue valiendo y en este momento no hay ninguna evidencia científica que obligue, por ejemplo, los ministerios de la salud, las alcaldías, las gobernaciones, las provincias a actualizar en la vacuna, por ejemplo, año a año. Sem, a mí me da mucha impotencia sentir que estamos tarde. A mí me parece que algo hay que hacer, que algo tenemos que hacer. Cada vida que se va vale. Son casi más de 180 en la Argentina, el número de Brasil también, 1000 y pico, impacta, digo, cada vida vale. Siento que hay que hacer algo, entonces digo, me parece que la herramienta que tenemos, lo más cercano y próximo es la vacuna. Pero esto que decía Anita, hay mucho debate, al menos aquí en el país, de qué hacer, ¿no? Que están, que no están, que son eficaces, digo, hay que empezar. Me parece que por algún lado hay que empezar, porque si no esto se va de las manos. Mi pregunta es, para que quede claro, la eficacia de la vacuna, apenas uno se coloca la primera dosis, uno ya empieza a generar anticuerpos, por más que el verano ya pasó, porque la epidemia está y está hoy. A mí no me importa si tendríamos que haber empezado en octubre, las víctimas están yendo hoy. Entonces digo, algo hay que hacer. ¿Esa vacuna sirve? Sin ninguna duda. Lo que pasa en este momento, yo creo que en el caso de Argentina, lo que los argentinos tienen que hacer es decidir qué me conviene, perder el dedo o todo el brazo. Ese es el tema, ese es el punto. Así que por más tarde que parezca la introducción de la vacuna en este momento en Argentina, todavía va a ayudar no solamente a evitar casos graves, no solamente a evitar muertes por la enfermedad, por el dengue, sino también ayuda a entrenar a la población, ayuda a entrenar, a entender mejor las nuevas estrategias para controlar la epidemia entre los profesionales de la salud y en toda la estructura del Estado. Así que nunca es tarde para iniciar acciones preventivas, sobre todo en medio de una epidemia histórica. Eso es importante que quede claro en la mente de la población. Estamos en medio de una de las más importantes epidemias de dengue en todas las Américas. Probablemente vamos a cerrar el 2024 con un número extremo, no solamente de casos, pero también de casos graves que generan internaciones, hospitalizaciones y sobre todo de muertes. Ay, perdón, estamos las dos conectadas. Sem, el virus se ha hecho más potente a través del tiempo por diferentes mutaciones climatológicas, la humanidad misma. ¿Es un virus diferente? No tenemos ninguna modificación específica del virus al punto de decir, por ejemplo, bueno, de los 4 serotipos que están circulando en este momento en América, tenemos un quinto, un sexto o algo así. No, son los mismos. El tema es lo siguiente, es que yo creo que en función del problema de los cambios climáticos extremos, de una epidemia fuera de una estación esperada, del aumento de la pobreza, de las inequidades en las Américas, sobre todo después de la pandemia de COVID-19, el mosquito, el insecto, encontró condiciones ecológicas, ambientales más favorables para reproducirse, incluyendo en estaciones y en zonas que no eran comunes o que no existían, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia y otros países como Perú también, hasta Centroamérica. ¿Y qué pasa con el frío? Me parece importante esto. O sea, primero, ¿por qué bueno, lo acabas de responder, ¿no? ¿Por qué el brote? Por esto de que encontró situaciones más cómodas para este insecto. ¿Qué pasa con el frío? Porque mucho se habla, también me parece que hay como una cuestión de una relajación en cuanto a que puede morir solo, porque llega el invierno. ¿Esto puede ser así o está totalmente derribado?
Bueno, en situaciones alarmantes, de fuerte diseminación del mosquito y de la enfermedad en zonas muy frías, es muy raro. No puede ser considerado una gran preocupación en este momento porque no existen condiciones ambientales y ecológicas para esa fuerte diseminación. Ahora, claro que una persona que vive en una zona muy fría puede infectarse en una zona más cálida, por ejemplo, e irse al frío y ahí va a estar aislada. Difícilmente va a poder acceder a un servicio de salud, a un atendimiento médico, algo así, y con eso puede padecer, puede hasta morir sin atención médica efectiva. Claro, pero me refería hacia el frío los mata a ellos, digamos. Si puede el brote Claro, si la bajar, estación invernal, disminuir, de alguna claro, si forma la estación cambia invernal la situación epidemiológica. los mataría. Digamos, aquí en la Argentina, hoy un repelente, porque por la situación que ya sabemos, se ha ido por las nubes, al no haber vacunas, los centros de atención médica por allí desbordados de casos, obviamente algunos más graves que otros, digamos, esa es la situación actual. Entonces, algunos tienen la esperanza que el frío haga disminuir este brote. Claro, sin duda, es natural. Como dije a poco, el frío elimina buena parte de las condiciones ecológicas y ambientales para la reproducción del mosquito y por supuesto, para la diseminación, para la transmisión mayor de la enfermedad. Así que eso es casi una certeza. Es imposible imaginar una epidemia de dengue a lo largo de todo el año, independiente de ser un momento más cálido, más lluvioso, más frío, más caliente, por ejemplo. Gesem, hablaron de población vulnerable, lo dijiste vos recién, y que el gobierno de tu país había actuado, porque la vacuna, hay que reconocer, acá todavía no es pública, la tenemos que adquirir de forma privada. Entonces, ¿qué consejos les han funcionado a ustedes en estas poblaciones vulnerables, como decías, y para toda la población en general? Bueno, ese fue un tema importante de discusión acá en Brasil. Y pensando justamente en las poblaciones más vulnerables, que están más expuestas, digamos, a la enfermedad y hasta sobre todo a muerte, el Ministerio de la Salud planificó la distribución de la vacuna en el territorio nacional, priorizando a las municipalidades, a las ciudades que tienen más problemas en relación al control de la epidemia de dengue. Privilegió grupos poblacionales como adolescentes, niños de 10 a 14 años, para con eso proteger con más efectividad a esos vulnerables, ¿no? A esas personas que tienen más condiciones de sufrir, de padecer por la enfermedad. Claro, ¿qué se sabe en cuanto a los asintomáticos? Tenemos entendido que aquí en la Argentina hay personas que están transitando la enfermedad, pero no lo saben o al menos no demuestran síntomas importantes o graves. ¿Allí es lo mismo? Sí, ese es un gran problema, yo creo que de casi todas las enfermedades infecciosas, y eso no tiene mucho que ver con Argentina, con Brasil o con México, por ejemplo. Es un problema de las enfermedades infecciosas que en la mayoría de las veces esas enfermedades no manifiestan síntomas clínicos. La gente queda asintomática, pero de forma distinta a una infección de transmisión respiratoria. Esa gente que está infectada sin síntomas no tiene capacidad de transmitir, de contagiar a otra persona que no está enferma. Solo quien puede hacer eso es el mosquito. Claro que hay un riesgo que esa persona que esté infectada sea picada por un mosquito que todavía no está infectado, y ahí el mosquito sí se infecta y puede infectar a otras personas. Por eso es importantísimo que no se vea la vacunación como un milagro, claro, como una solución definitiva. Tenemos que agregar otras medidas preventivas como combate al mosquito y otras acciones para prevenir la enfermedad, y no solamente enfocarse en las vacunas, porque las vacunas son muy efectivas, ayudan bastante, pero como dijimos a poco, tenemos muchos desafíos para acceder a la vacuna y todavía desafíos mayores para hacer con que esa vacuna llegue a toda la población, sobre todo los más vulnerables. Gesem, en la anterior emergencia sanitaria que tuvimos, marcada por el COVID, aprendimos a que la vacuna lograba que la persona estuviera inmunizada, y no es que no fuera a contagiarse, no es que no fuera a contraer el virus, sino que le iba a afectar menos. ¿Sucede lo mismo con esta vacuna?
digo, una vacuna contra el dengue hace que la persona pueda contraer el dengue, pero que no le afecte y que no lo lleve a un nivel de mortalidad. ¿Es así? Es más o menos así. La vacuna sirve como una protección que funciona mucho, pero mucho más contra enfermedad grave, sobre todo los casos clínicos que pueden llevar a la muerte, por ejemplo. Así que el hecho de estar vacunado, mismo que con la segunda dosis de la vacuna, mismo que 15 o 30 días después de la segunda dosis, no significa que tú estás totalmente inmune, protegido a enfermedad. Tú vas a estar protegido contra la enfermedad, claro, pero principalmente contra enfermedad grave y contra muerte por dengue. Pasa que yo recién te escuchaba, Yesem, y digo, qué loco esto, difícil de controlar. ¿En qué sentido? Porque digo, vos podés tener dengue, no saberlo, tener el virus en tu cuerpo, en tu sangre, que venga un mosquito que no esté infectado, que te pica a vos, que se lleva el virus de tu cuerpo. Qué increíble, porque es cierto, de persona a persona no se contagia, tiene que picarte un mosquito, que ese mosquito enfermo vaya y pique, ¿no? Indiscriminadamente. O sea, digo, qué tremendo cómo controlar eso hoy en día, ¿no? O sea, me parece que el desafío de la epidemia está ahí. Las vacunas desde ya, pero también hay un desafío importante en cuanto a que hay que hacer algo, no sé, llámese fumigación, llámese campaña de algún tipo. Exactamente, fue lo que dije a poco. La vacuna no hace milagros sola. Uno tiene que agregar otras medidas preventivas para reducir la reproducción del mosquito, para bloquear la reproducción de los mosquitos, porque el mosquito, la gran preocupación, de hecho, no es tanto con un mosquito que no está infectado picar a una segunda persona infectada, y sí la reproducción de ese mosquito, de esa hembra de mosquito que va a picar, que no solamente puede picar a gente que no está todavía infectada, pero principalmente puede poner millares, centenas, hasta millones de huevos de mosquitos infectados. Ese es el drama. Así que no podemos creer única y exclusivamente en un supuesto poder milagroso de las vacunas. Tenemos que sí agregar otras medidas preventivas como fumigaciones, como actividades de concientización en escuelas, puestos de trabajo, mercados, transporte colectivo, para con eso tener una acción conjunta, no solamente de trabajadores de salud, pero también de la ciudadanía, de las autoridades sanitarias y todos los que puedan ayudar en momentos difíciles como este. Yesem, ¿a ustedes qué les ha funcionado? Porque nosotros acá en las redes sociales, sobre todo, hay muchísimas recomendaciones ante la escasez en algunos supermercados de los repelentes, ante el precio de los repelentes que han aumentado muchísimo por la demanda. Entonces se habla de soluciones milagrosas, desde el espiral hasta de shampoo, se habla de shampoo con agua. ¿A ustedes qué les ha funcionado concretamente a nivel del cuerpo, digamos? Y por otro lado, ¿qué ha funcionado a nivel poblacional? ¿Cuál es el mejor consejo? Bueno, acá en Brasil nosotros tuvimos algunas experiencias para disminuir la transmisión del mosquito, que ya tenemos su uso en menor escala, en escala no tan grande, por ejemplo, que es un método llamado Wolbachia, que disminuye la reproducción de mosquitos infectados. Pero a pesar de haber funcionado experimentalmente en algunos contextos, en algunas ciudades, nosotros no logramos amplificar esas acciones por todo el territorio nacional. Perdón, pero ¿cómo sería esa técnica? Sería una técnica en que tú infectas a algunos mosquitos con una especie de esterilizador. O sea, él va a producir otros mosquitos, otros insectos que no tienen capacidad de replicar y transmitir el virus en la población. O sea, no va a matar al Aedes aegypti, pero las próximas generaciones de mosquitos ya no van a tener la misma capacidad de transmitir la enfermedad a gente que no
esté enferma. Así que tenemos algunas estrategias y a nosotros lo que nos pasó en el Brasil, a pesar de aprobar la vacuna, a pesar de distribuir la vacuna a algunos grupos, a pesar de conocer métodos como ese método Volvaquia y otras estrategias, lamentablemente el actual gobierno ha fallado en sus estrategias. Así que nosotros lo mejor que podemos decir a los argentinos en este momento es miren nuestra experiencia, está siendo terrible, la peor de la historia, y sería interesante que ustedes no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, sobre todo en relación a esa noción de controlar la enfermedad con varias estrategias, con varias armas y no creer única y exclusivamente en la vacuna. Gessem, muchas gracias por tu tiempo. Gessem, ha sido un placer charlar contigo. Gracias, Gessem. Muchas gracias a todos.